buenas noches, El Salvador. Un placer dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche de lunes. Esta noche, caballeros, señora, vamos a abordar un tema muy importante que mueve pasiones. Por supuesto, es un producto nostálgico. Vamos a hablar esta noche de lunes de la corrupción, no solamente en el balompié salvadoreño, sino que también en el balompié mundial. El Lucho Figo ha declinado la candidatura para ser el presidente, el mandamás de la FIFA, porque ha arremetido una vez más contra la CONCACAF, señores, y ha hablado de corrupción. También el bochorno. Vamos a hablar donde El Salvador una vez más salta a la lupa del balompié mundial, porque una cantidad de jugadores reedita lo que conocimos hace mucho tiempo como el caso Zimbabue, que para variar se dijo que se iba a investigar y al final así quedamos en nada. Esta noche vamos a hablar sobre eso, señores. Vamos a presentar bajo nuestra propuesta de esta noche a nuestros invitados. Nos acompaña don Rodrigo Calvo Hidalgo, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FEDFUT. Don Rodrigo, un placer tenerlo en su casa. El placer es mío estar nuevamente aquí en los estudios de Canal 33 en tu programa y gracias por la invitación. Gracias por tomarnos en cuenta. También con gusto le damos la bienvenida a un abogado y por supuesto ex directivo también de un equipo del balompié salvadoreño, el licenciado Vicente Vázquez. Un placer tenerlo también en su casa. Gracias, Sergio, a ti por la oportunidad, a la producción de 8 en Punto por invitarme a este programa. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Y por supuesto, vamos a tener vía telefónica más adelante al periodista deportivo argentino Claudio Martínez. Con él vamos a conversar también sobre estos temas. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en Punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, esta noche vamos a romper esquemas porque vamos a salir de las noticias tradicionales que los diferentes rotativos en su madera han esbozado este día. Y es que dice la canción: tan alegre que venía y tan triste que me voy. Pareciera que fue ayer cuando Lucho Figo, exjugador luso del Barcelona, Real Madrid y del Internacional de Milán, se postulaba como un miembro probable para llegar a la presidencia de la FIFA. El día de ayer renunció, pero más allá de su renuncia dijo que era imposible poder avanzar cuando ciertamente Joseph Blatter, el suizo, el mandamás, manejaba absolutamente todo y particularmente se refirió a la CONCACAF, donde Jeffrey Webb es el sucesor de Jack Warner y pareciera que maneja todo. Dijo que a él le decían que el suizo Joseph Blatter era un demonio, pero en público lo elevaban a una categoría de Dios. Rodrigo, arranco con usted. Son 35 votos que tiene el área de la CONCACAF y arranco con usted porque recordaremos que en la elección pasada, donde Jack Warner fue retirado luego de hacer acusaciones de corrupción contra el suizo Joseph Blatter, se le abrió un expediente disciplinario y cuando este renunció se engavetó. ¿Qué es lo que está pasando en el balompié mundial, Rodrigo, que en algún momento podríamos decir que la FIFA se hace el ojo pacho, depende quiénes o no son sus amigos? Le comparto rápidamente parte de los rotativos internacionales que se han estado editando. Figo retira candidatura a FIFA y el príncipe Hussein será el único rival de Blatter hasta este momento. Por favor. Bueno, lo que está pasando es lo que vemos cada 4 años. Cuando se va a una elección del presidente de la FIFA, que se postulan varios y en el camino pues van quedando
pocos. Hoy veo que en esta elección pues va a tener un competidor que va a ser Hussein. La vez pasada pues fue el único. Fue el único, a raíz de que suspendieron al príncipe árabe, al árabe y a Warner, que había comprometido su participación a favor de él y en contra del presidente actual, de Joseph Blatter, del suizo Blatter. Bueno, yo creería que vamos a tener 4 años más al suizo al frente de la FIFA, ¿verdad? Manejando el fútbol por 4 años más, lo cual CONCACAF es fundamental en esta composición, porque son 35 votos, que es lo que aquí no se entiende también, el poder que tienen las islas. ¿Por qué tenemos presidentes de las islas en CONCACAF, donde no se juega fútbol? O sea, bueno, de Islas Caimán es el presidente. Bueno, de Islas Caimán, el anterior era de Trinidad y Tobago, por lo menos tenía un poquito más de presencia, ¿verdad? Islas Caimán aparece en el mapa, pero en el mapa deportivo realmente no tiene ninguna trascendencia, y hoy vemos al presidente de la CONCACAF, pues es presidente perdón, es miembro de una isla, presidente de la CONCACAF. Ahora, ¿por qué sucede esto? Yo no sé, Rodrigo, porque son 25 islas contra, si nos Okay. uniéramos Centroamérica y el norte, ni unidos le ganamos a las islas. Ahora, pero ¿qué es lo que está sucediendo? En el pasado fue Joao Belanche, el brasileño, que recibió múltiples críticas porque decía que tenía una organización tal que le permitía manejar los votos y perpetuarse dentro del poder. Joseph Blatter ahora sería el mismo caso. Mira, lo que pasa es que rinden tanta pleitesía que yo te puedo contar una experiencia de muchas que nunca he contado. Por favor. Por ejemplo, cuando hicimos la Copa de Naciones acá, en el 2007, me tocó ir a recibir al presidente Blatter. Me hice acompañar de 2 miembros de la CONCACAF, que eran de un CAF, y uno de ellos era de la FIFA. Un guatemalteco y un hondureño. Mi sorpresa es que yo lo único que lo había visto era con su santidad Juan Pablo II, es que se arrodillan y le besan la mano al anillo del pescador. al presidente de la CONCACAF, a Jack Warner. A mí me sorprendí porque yo no sabía realmente qué hacer en ese momento. Lo que hice fue saludarlo y desearle una estadía y la bienvenida Pero a mí me sorprendió porque era la primera visita del presidente Warner, ese tipo de... Y eso sucede a este nivel, sucede a nivel más alto. Entonces, creo que sí, CONCACAF pesa a la hora de una elección, son 35 votos, y se ha tratado de que vamos unificados, siempre. Se quiere ir unificado, y no te puedes salir del guión, ¿verdad? Igual fue para la elección a mí cuando se hizo la elección aquí, en esa misma fecha que fue el 7 de febrero, que fue nuestro congreso, y va a haber elección de presidente de un CAF y de vicepresidente, pues a mí se me pidió que me hiciera a un lado para poderle dar oportunidad a un vicepresidente de Costa Rica, porque querían sacar a un tico también de circulación, y al momento que lo sacaban, pues lo que exigió el tico era que se iba, siempre y cuando fuera un tico el que lo sustituyera. Entonces, bueno, pero entonces ayúdeme a entender, antes de darle la palabra a don Vicente, porque a mí me llama muchísimo la atención, Rodrigo. En algún momento podríamos estar frente a un acto de corrupción tan grande como en algún momento, por ejemplo, donde la vara, el rasero, no mire a todos por igual. Por ejemplo, Luis Suárez, el uruguayo, se va a perder la Copa América porque mordió en el pasado mundial a un jugador. Pero Arrigo Sacchi, cuando trató a los jugadores de la selección italiana en términos muy peyorativos como negros, no recibió ningún tipo de sanción. O sea, explíqueme este tema, porque en algún momento podríamos decir, entonces va tomando forma, porque el argumento que cuando le entregan un mundial a un país y al otro no, es porque hay más plata en uno que en el otro. Tanto pesas, tanto vales.
Así de fácil. O sea, y dependiendo quiénes están dentro de la... Dependiendo quiénes están arriba, pues así también es como se toman ciertas decisiones. Perfecto. Vicente, voy con usted y yo quiero hablar acerca de cómo el andamiaje mundial y cómo el mandamás de la máxima autoridad en términos del balompié mundial como FIFA se puede ir derramando términos de corrupción y de permisibilidad, si usted lo quiere ver en semántica. Muchísimas veces El Salvador pidió una intervención, pidió, en algún momento se dijo que hasta nos iban a desconocer, unos aplaudieron, qué bueno porque vamos a limpiar la casa, y no pasaba nada. En el tema de los amaños de partidos, en el tema de la CONCACAF Champions, que no llegamos a absolutamente nada, el investigador de la FIFA de seguridad que vino acá al poco tiempo renunció y al final no llegamos a nada. El actual presidente de la FEDFUT, de entrada, al tomar el cargo, dijo: yo no voy de aquí para atrás, sino que de aquí para adelante. Es decir, ¿qué intereses hay en juego de todo esto? Bueno, gracias, Sergio, como te decía, por haber invitado al programa. Saludar a Rodrigo. Muchas personas creen que con Rodrigo tenemos alguna enemistad. Y no es cierto. No hemos tenido la capacidad para decirnos las cosas de frente y así lo vamos a seguir tratando. En el caso particular, Rodrigo ha sido bien honesto cómo se trata la elección en FIFA. Y eso no lo veamos tan lejos, eso lo podemos ver también aquí en El Salvador. Es que es la misma regla. La corrupción que hay en FIFA es la misma corrupción que se ha trasladado a El Salvador. ¿Cuándo va a llegar una persona por capacidad a la FEDFUT? Es difícil. Ahí están los dados ya cargados. 15 votos para la ADFAS, 15 votos para la primera división. Ahí tenés ya de un solo cómo se va a componer una FEDFUT aquí en El Salvador. Que nos digan entonces que en El Salvador tenemos la mejor persona dirigiendo el fútbol. Yo, discúlpeme con todo respeto, respeto a las personas que están actualmente. Y el desorden que se está dando actualmente acá en El Salvador deviene de FIFA, desde allá. Si Rodrigo bien lo decía, hay 25 votos en las islas, hay equipos, Sergio, que como Anguila, por ejemplo, yo recuerdo este país porque El Salvador hizo como 12 goles la vez pasada. Bueno, no pudo jugar en su país porque no tenía cancha. Entonces, ¿cómo es posible que CONCACAF pueda autorizar participación de federaciones miembros que no tienen ni estructura competitiva? ¿Por qué? Porque no tienen fútbol profesional, porque no tienen estadios, porque no hay absolutamente nada. Y entonces es un voto igual que cualquier otro. En el caso de El Salvador, yo recuerdo cuando Rodrigo fue a votar en el periodo que le correspondía a él como presidente, y aquí no me dejará mentir, fue a votar por el presidente de turno. ¿Por qué? Porque en El Salvador, la vez pasada que se votó por el mexicano, ¿se acuerdan ustedes del caso de Codesal? Correcto. Lo hizo el doctor Cárcamo Quintana en el tiempo del señor Torres. ¿Qué pasó? Un desconocimiento total para el país. FIFA no invirtió en El Salvador. Eso es una realidad. O sea, entonces, quiere decir que la moneda de cambio, te compran el voto. Te compran el voto. Pero ahí no fue FIFA, ahí es CONCACAF. Bueno, ahí, pero para efectos prácticos es lo mismo, Rodrigo. No, porque fue para elección de si CONCACAF no hace lo que FIFA le dice. Sí, si me permiten en la idea, ¿por qué traigo a colación este hecho? Para que se den cuenta que, por ejemplo, en el caso particular, si le corresponde votar a Jorge Rajos a ciega va a ir a votar por Blatter. Y eso fue lo que dijo y se lo estoy diciendo textualmente ya, sin haber visto a Jorge Rajos hace mucho tiempo. Eso fue lo que dijo Luis Figo. Y esa es una realidad. Detrás de él me hablan que es un demonio y adelante de él lo elevan a una categoría de Dios, al suizo. Y si es que es el problema, que estamos investidos en el fútbol, que no somos sinceros. Yo, si con propiedad le digo a Rodrigo que no iba a votar por él, Rodrigo sabía que yo no iba a votar por él y por eso podía caer mal. Pero en el caso particular del fútbol actual, como se está dirigiendo, es una hipocresía. Y entonces en esa hipocresía caemos bien con el presidente de turno. En este caso particular, siempre hay delegados que vienen a asegurarse de que el voto debe de ser por el oficialismo. Acá, si tú te das cuenta y vas a preguntar a la federación, mínimo es que alguien del comité ejecutivo de la CONCACAF haya andado estos días acá por El Salvador. De Guatemala, Honduras, Costa Rica para El Salvador y Panamá, que se reparten los puestos, porque hasta Nicaragua tiene, el único país que no tiene es El Salvador. El único país que no tiene representación es El Salvador, y por eso es que estamos pobremente representados en el fútbol. Y esto Rodrigo sabe que estoy diciendo la verdad.
Entonces no hay un miembro del fútbol de El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos opción, o sea, no tenemos cómo poder representar a nuestro país dignamente. Y cuando se va a votar, desgraciadamente se vota por el que le ordenan. Por ir a quedar bien con el expresidente de Honduras allá, que ahora es presidente de la Federación Hondureña, por ir a quedar bien allá con el panameño, por ir a quedar bien con los costarricenses, vendemos el voto. Y entonces vienen proyectos como el de construcción de una cancha. Empeñamos la palabra. Pero ahí difiero contigo, Vicente, porque no es así. Yo nunca empeñé el voto. Es más, mi relación con los miembros que menciona Vicente, sabes que tuvimos serias diferencias, tuvimos serios enfrentamientos, porque a mí no me parecía cómo se manejan las cosas al interior de un CAF, al interior de CONCACAF. Es más, tú lo sabes, a mí se me abre una investigación por el tema de Honduras cuando yo no tuve nada que ver, cuando 4 años después, 5 años después, Carlos de los Cobos aclara en el Mundial de Brasil que él dio la orden, pero yo creo que tú estabas ahí todavía, Vicente, cuando hay elecciones y no cierran mi caso por temor a que yo me lance nuevamente como candidato. Entonces, ¿cuál es? Al momento que yo me lance, entonces me sacan el expediente y me lo vuelven a abrir, lo cual me parece que no es la mejor forma. Yo callé y asumí mi responsabilidad y por eso salí del fútbol. Ahí tienen ese expediente, cuando lo quieran abrir, que lo abran, ¿verdad? Ya creo que está claro cómo fueron las cosas y esas son las cosas con las que yo nunca estuve. ¿Por qué yo callé? Porque teníamos, aparte de lo interno, tenía adversarios internacionales o extranjeros, como son Guatemala, Honduras y Panamá, que le llevaban hambre a mi candidato, a mi presidencia. Ok, Vicente, a mí me suena lo que usted está mencionando de ir a comprar el voto, así como en las Naciones Unidas, fondos de Taiwán. Eso es lo que me suena a mí, cuando alguien me está diciendo, mire, lo que pasa es que a nosotros nos compran el voto y como nosotros no somos opción, lo único que se me viene a mí a la mente es votar por Taiwán en las Naciones Unidas, a cambio tenemos nosotros los saquitos. Eso es lo único que se me viene. De igual forma, es que ese es lo que debemos de entender, y yo quizás en esa parte, quizás Rodrigo no me entienda, porque vemos la situación problemática de posiciones totalmente distintas. Él lo veía desde la parte federativa, yo en lo personal lo veía desde la parte de una liga. Cuando una liga se siente desprotegida, como se le reclamaba a Rodrigo, de que por qué solamente se legislaba a favor de la federación, a favor de la selección, a favor de la primera división, entonces nosotros, ¿verdad?, como liga, nos sentíamos aparte, buscábamos cualquier forma de subsistir. Y en esa idea yo entiendo que la federación, y si Rodrigo dice que no lo comprometió en su gestión, pues yo tuve una percepción distinta a la que lo dice. Y en ese tema también yo quería votar. Sí, perdón, Vicente, pero sí. O sea, a mí no me puede pasar lo que tú decís, porque yo nunca fui a votar por ningún presidente. Así que estoy tranquilo. ¿Nadie votaba, Rodrigo? No, por eso, y fueron otros miembros a votar, yo no voté. Habría que preguntarle a esos miembros por quién votaron y si comprometieron el voto. Yo no voté. Por eso le decía en la única elección que me tocó. Por eso le decía yo a Rodrigo, o sea, la administración es una sola. Independientemente las personas que lo acompañaban hayan votado, ellos tenían ya una línea definida por quién iban a votar. Y en el caso de Rodrigo tiene mucha razón cuando prácticamente utilizaron un expediente abierto en su contra. Y yo creo que ahí sí cometió un error don Rodrigo Calvo, porque la persona que responsabilizaban de haber inventado esos hechos era mi persona. A mí se me abrió un expediente igual que a ti, Rodrigo, y ahí está abierto. Ahí está, no, antes, en la segunda división. El que anda libre es el que está fregando todo el fútbol. Ahí está abierto el expediente, entonces en el expediente... Ahí anda libre y es el que está dañando, digo, libre en el sentido de que está dentro de la estructura del fútbol. Yo no me ubico. Y es el que dañando. Creo que Rodrigo en ese tiempo sí se equivocó, porque la parte legal a Rodrigo no le ayudaba. Y entonces en la parte legal es el mismo que está en este momento, el que dice que va a investigar en estos días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando un trato se da desigual... Tú conoces a Freddy Lizama. Cuando un trato se da desigual, y ahora bien, porque Rodrigo lo está diciendo, no lo he dicho yo, el caso de don Freddy Lizama en la federación, eso nos ha pervertido que estemos en estas discusiones
a veces estériles, pero bien por el programa, porque nos da la oportunidad, Rodrigo, de poder aclarar algunas cosas. Claro. Pero él sabe el jurídico de las... Correcto. Él ha movido todo esto. Sí, es que él es parte de la estructura y tiene más poder que los presidentes incluso. Se convierte en un negociador del voto, al igual que como lo negocia con CACAF, como lo negocia un CAF, como lo negocia Vicente, FIFA. tú sabes que es el único que no me permitieron quitar como jefe de una unidad, que a los cuales cuando yo llegué pues llevé a gente de confianza, porque era una gente de confianza, y fue el único que no se tuvo los votos, porque ahí si no tenés los votos no podés tampoco. No, y por eso yo soy bien categórico en mi exposición. Tú, Rodrigo, llevaste incluso hasta Carlos Méndez Flores. Sí, claro. Y en cierta ocasión tú le dijiste, yo te traje, yo te quito. Entonces, ¿cuál es el problema? En esos términos es que Carlos también, discúlpanme, con propiedad, afectó al fútbol. Y ahora, aún hace tantos 12 años que se da el caso de Zimbabue, hoy estamos en ese mismo problema. Yo en lo personal lo digo con todo respeto, y aquí te lo digo abiertamente, nunca he sido tu enemigo, te he respetado como persona, y profesionalmente estoy hablando porque conozco del tema, conozco del caso en particular, y entiendo, Rodrigo, que las personas que llevaste como de confianza te fallaron en tu administración. Producto de estas personas es que en el caso de ustedes en particular, el comité ejecutivo tuvo que venir y darle espacio a una comisión normalizadora. Luego llega... Pero ese no lo llevé yo. Luego llega Reinaldo Vázquez. Reinaldo Vázquez se llega a pasear en toda la estructura deportiva en El Salvador, revoca de un día para otro, cuando se va de la comisión normalizadora, el repechaje, le quita la parte deportiva al fútbol, y ahora están con la sinvergüenzada de querer aplicar 12 equipos cuando no pueden ni mantener el fútbol con 12. De eso vamos a hablar. Aguántame un ratito, tengo que hacer una pausa comercial. Volvemos. Perfecto, señores, estamos de regreso. Vamos a seguir profundizando. ¿Por qué arrancamos con el andamiaje mundial? Porque precisamente dicen por ahí de que tanto los políticos como los directivos nada más son muestra de la clase de sociedad que nosotros tenemos. Y por supuesto, nosotros nos regimos por un ente colegiado del fútbol internacional como es la FIFA. Y ciertamente, Rodrigo, don Vicente, amigos televidentes, a mí se me vienen muchísimas preguntas a la mente. Una de ellas es el ex director técnico de la selección nacional, el mexicano Carlos de los Cobos, acepta públicamente luego de 4 años, sí señores, yo di la orden para que se tiraran, y no lo sanciona la FIFA. Cuénteme, ¿cómo es posible eso? Yo he tenido, Sergio, la oportunidad de poder hablar con el presidente de la UNCAF antes de... cuando terminaba su periodo, porque fue reelegido hoy en noviembre, diciembre del 2014, y después de que lo volvieron a elegir, y ahí está. No sé, la verdad que... Es decir, aquí hay que tener padrino, Rodrigo, hay que andar con la cartera en la mano, hay que tener voto, o sea, porque yo te podría mencionar, por ejemplo, a Roger Barberena, hay que estar en el caso cargo. Zimbabue, que ya vamos a hablar, uso de documentos falsos de identidad, Sergio, y no pasó nada. Cuando tú estás en la posición, tienes un valor, y cuando estás fuera de la posición, o cuando ya no vales, te pegan la patada. Entonces, así es el fútbol. Así se maneja el fútbol. Ok, Vicente, voy a ir ingresando en esto. Vengo del andamiaje mundial. ¿Y por qué ahorita estoy aterrizando sobre el caso Zimbabue? Porque lamentablemente somos el hazmerreír nuevamente internacionalmente con varios casos, como por ejemplo jugadores que se van con la casaca de la Selecta Cuscatleca a jugar, y acá tenemos un afiche: encuentro de fútbol domingo 24 de mayo, Bells Stadium, Orange, New Jersey, y te dice acá que iban a estar precisamente combinado de la Liga Mayor y la selección de playa de El Salvador, y aparecen varios jugadores, entre ellos Fito Zelaya, un jugador que fue sancionado por amaños de partidos. Y acá tenemos imágenes, por supuesto, cuando se estaba desarrollando el encuentro en un terreno reglamentario para fútbol americano. Es decir, nada más estamos reeditando el caso de Zimbabue, donde al final no pasó nada. Cuénteme. Le hacía, Sergio, una pregunta a Rodrigo respecto a lo que era el técnico Carlos de los Cobos. Fíjate que
eso no solamente es de ese tiempo, habría que verlo más cercano. El día sábado, por ejemplo, me hablaban a mí unos amigos ahí que andaban departiendo en el Tunco y me decían, licenciado, ¿cómo es posible que estos técnicos españoles que tienen a la selección estén acá en la playa del Tunco exhibiéndose abiertamente ingeridos de licor? O sea, decime, ¿con qué cara le pueden exigir a los jugadores algún comportamiento? Te estoy diciendo, el día sábado, en un restaurante, La Guitarra, a 10 horas de la noche, el auxiliar técnico, a una persona que tienen en la federación solo para que vea unos videos de jugadores que le pagan una gran cantidad de dinero, saliendo ebrios. O sea, ¿cuál es el ejemplo que le vienen a dar a nuestros hipotes? ¿Quién es esa persona? Estoy hablando del cuerpo técnico, de los auxiliares del cuerpo técnico de la selección nacional mayor. Como en la selección no se trabaja, les queda tiempo para hacer todo eso y ganan. Yo te digo, el Zarco de Rodríguez y su cuerpo técnico saldrían en carroza, pues, y no ganarían eso. Pero como somos salvadoreños, somos guanacos, no nos podemos dar oportunidad. La cabeza, dijo usted, Rodrigo, ¿de qué? Todo viene del ejemplo que da la persona que está en la posición más importante que rige el fútbol, como es el presidente. Pero, ¿verdad? Pero lo entonces, trae. Si el presidente anda mal, ¿qué puedes esperar? Pero entonces, Rodrigo, te estás refiriendo quizás entonces a Carlos Méndez Flores, porque quien lo trajo fue él. Y quien lo traía y quien lo trajo en su momento, antes de irse, fue Carlos. Y la persona que vimos allá en el Santos, en el partido del Santos, allá en Coahuila, jugando la selección, en malas fachas, no fue el actual presidente, fue Carlos Méndez. Entonces, aquí hay que decirlo con nombre y apellido. Yo tampoco tengo nada que ver con Carlos, no somos enemigos, él es abogado igual que yo, nos respetamos profesionalmente hablando, pero si es de ese contenido, entonces hay que sostener que, porque las fachas que andaba este cuerpo técnico es asimilar a Carlos Méndez, las fachas que él trataba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que nosotros como país no estamos viviendo la realidad. En la parte de los cuerpos técnicos, el señor Carlos de los Cobos, en la parte deportiva hizo un buen trabajo. En la parte moral, en la parte ética, en la parte conductual, quizás nos falló. Y en esa parte Rodrigo tiene más información que yo porque él estaba en el momento, al momento que se dio la orden para que esos jugadores se tiraran. Perfecto. Y eso es lo que nos ha agotado abiertamente en estos programas. Vamos haciendo poco a poco la transición con relación al combinado de jugadores que se fueron a Estados Unidos para sostener diferentes encuentros, como el afiche que nuestra productora puso en pantalla. ¿Qué sucede con eso? Porque estamos reeditando el caso Zimbabue. La única diferencia es que en el caso Zimbabue andaba un directivo técnico, un directivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y acá no, pero para efectos prácticos es lo mismo. Ustedes exhibían en el programa, ahí en cámaras, un cartel, yo te traía otro. Ok, mostrémoslo acá, por favor, a esta cámara, acá yo le ayudo. En ese cartel, se hacen el acercamiento, aparece hasta el logo de Isidro Metapán. Bueno, el de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El de la Federación Salvadoreña de Fútbol y de un equipo de la primera división. Así es que yo invito a los amigos de Isidro Metapán, una estructura deportiva que en los últimos años nos ha dado escuela de lo que debe hacer la administración deportiva, que se hagan respetar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, utilizar el logo del equipo es atentatorio para la buena práctica y para la buena salud, es decir, para la transparencia. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, habrán jugadores cuya ignorancia los ha llegado a esto. Vaya el caso de Moro Hernández, él hasta publica fotos del partido y que se lucían con la camisa de la federación. Pero hay que ver el caso, por ejemplo, de Fito Zelaya. Si Fito Zelaya ha sido un jugador que ha jugado hasta en Rusia, que ha andado representando al equipo por todos lados, que ha estado incluso involucrado en malas prácticas. Entonces, con todo respeto, ¿será tanta la protección que tienen? ¿Será que verdaderamente no les interesa? Fito. Sí, no les interesa. Bueno, usted denunció acá, yo me recuerdo cuando dijo que don Lisandro Paul, porque usted así lo dijo, y él habló posteriormente, ya tenía un prearreglo para que Fito Zelaya no fuera sancionado. Sí, yo, Sergio, por decir la verdad, en este país, especialmente en la parte deportiva, he tenido problemas como no te imaginas. Eso no me ha limitado a poder decirlo abiertamente como lo estoy diciendo ahora.
Si te das cuenta en el caso de Fito, en el caso de jugadores, porque tú puedes ver la lista, exactamente la lista. Fíjate que yo me tomé a la tarea de traerte información exacta, porque cuando dice la información deportiva del periódico deportivo, el señor Tito que mencionan es un señor que se llama Marcos, ¿verdad?, Monroy. El señor Marcos Monroy es una persona que tiene una venta de implementos deportivos en West Orange, Nueva Jersey. Entonces ahí se han vendido todos los boletos. Para el día 7 de junio, en Washington, están por confirmar la cancha, tienen otro evento deportivo. Lo está tratando un señor que solamente se me pudo aportar el nombre de apellido Mengíbar. Tuve la oportunidad también de hacerle por otros medios una llamada a Elías Polillo. Elías Polillo es la persona que mueve a la selección, y Elías Polillo decía que incluso él no tenía conocimiento porque estaba manejando lo que es el partido de la selección contra Honduras. Entonces aún gente del deporte no se da cuenta, y no se dan cuenta del daño que se le está haciendo a la federación y a los equipos de la primera división. ¿Por qué? Porque aquí hay una competencia desleal. Primero, hoy no se contrata equipos de primera división porque se hace una recogida, se les pone una camisa de la selección. Imagínate qué daño le están causando a la Alianza, a Laila, a FAS, a cualquier equipo. Y cuando este señor utiliza el sello de Isidro Metapán, o de la federación, es que deben de salir y dar la cara a ellos y demarcarse del problema. Derecho a propiedad y no solamente como dice Freddy Lizama, vamos a investigar el uso de la camisa. No, ahí le han fallado al patrocinador. ¿Qué sabemos si esas camisas no son originales? ¿Qué ocurre si un jugador se lesiona? O sea, los derechos de transmisión, los derechos de la marca. La selección es una marca que nos corresponde a todos. Derechos de propiedad intelectual. A los jugadores, sí, en lo personal los entiendo en cierta parte. Los derechos de la selección no corresponde a todos, Vicente. Sí. Las marcas que corresponde es propiedad intelectual de la Federación Salvadoreña de Fútbol. No es de nadie, es de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ahora, ¿cómo mira usted ese caso, Rodrigo? Como presidente, hemos pasado por ahí, somos de paso. No son nuestras las marcas. Es propiedad de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que es la que deberá, como dice Vicente, desmarcarse o sancionar según estipula el reglamento disciplinario nuestro, o si no existe o está derogado o no se utiliza el que se dejó en mi periodo, pues entonces hay que pasarse al de FIFA, al de CONCACAF. Bueno, tendría que ir al de UNCAF, CONCACAF y FIFA. Perfecto. ¿Cómo ve ese caso de los jugadores igual que Zimbabue? Mira, es increíble que a esta altura del año 2015 jugadores profesionales estén en esta situación. Pero hay que entender una cosa, y yo creo que te lo expliqué a ti, Sergio, cuando fue el tema del caso de Amaños. ¿Qué hemos hecho para que eso no se repita? Porque solo criticamos el tema de Amaños. Pero ¿qué hemos hecho? Hubiese sido más fácil, porque al final, si tú te das cuenta, fue un tema moral más que penal. Fue un tema deportivo más que penal. ¿Por qué? Porque no está tipificado y no hay forma. Pero ¿por qué no lo tipificamos? Claro, es que ese es el tema. ¿Por qué no se tipifica? Y no solo en el fútbol, sino que aquel que represente al país en donde lleva los colores patrios, el azul y blanco, debe de conocer. Pero aquí hay que saber, se le dio algún reglamento, y no estoy defendiendo a jugadores, pero a mí me interesa más evitar que esto se vuelva a repetir. ¿Por qué se da? ¿Por qué se dio? O sea, hay que realmente hacer un análisis con profundidad sobre este tema. ¿Qué pasó? Pero si vamos y yo lo digo, no tengo nada personal con el jefe jurídico de la FESFUT, pero te voy a decir una cosa, si va a la federación a investigar, primero hay que sacar a Freddy Lizama de la investigación. O sea, definitivamente si no, no va a hay que sacar nada. a Freddy Lizama.
porque si no, no va a pasar nada, ¿ya? Lo cual tampoco estoy seguro que vaya a pasar. Y le mando un saludo a Freddy, porque no tengo nada en contra de él. Perfecto. Pero creo que él debería de hacerse a un lado por sanidad para él. Perfecto. Por un lado, nada más quiero mandar un saludo a toda la junta directiva de la primera división, se encuentran en los rinconcitos. Me acaban de mandar un mensaje ahí a Lisandro Paul, un saludo a Roberto Campos, al presidente de la primera división, que están viendo el programa en este momento. Me imagino que también analizando el tema si van o no a sancionar a ciertos jugadores. Un saludo, yo también les mando. Señores, vamos a una pausa comercial, volvemos con más. Señores, estamos de regreso y bueno, vamos ingresando en la primera división. Y la primera pregunta que a mí se me viene para ustedes también y para ustedes, caballeros, quiere decir que este tema nunca se va a solucionar, porque lejos de ver verdaderos empresarios que se someten al escrutinio y que obviamente tienen todo el escrutinio público de la gente y que tienen toda la intención por sacar el balompié hacia adelante, nosotros, si me equivoco me corrige, solo vemos gente que anda metido en el narcotráfico, que agarra los equipos de fútbol. Allá hay un estadio en la zona oriente del país que se lo quitaron y a otro que lo estaban imputando. Solo vemos coyotes que se llevan gente a los Estados Unidos, gente que de pronto el dinero es procedente de juegos de azar. Y por otro lado, gente que quiere saltar a un cargo político o se quiere mantener en un cargo político. Esto me lleva, luego de esta pequeña reflexión, a preguntarle, y arranco con usted, Rodrigo, porque terminé con usted, Vicente, y es el tema, fue al contrario, arranco con usted. De 10 equipos, hoy pasamos a 12. Hay un dicho en el caló popular que se dice, si no puede mantener a su mujer, no ande buscando amante allá afuera. El día de ayer vimos una flamante final del balompié salvadoreño, donde el estadio, el Coloso de Montserrat, estaba lleno, topado, pero de polvo. Es decir, vemos jugadores que no se les pagan el salario a tiempo, jugadores que se van del país a reclamarle a la FIFA, vemos jugadores que están viviendo peor que un policía, porque vemos las condiciones de la policía dentro de las delegaciones, y al final queremos meter 2 equipos más a la primera división. Cuénteme, ¿de dónde viene el término franquicia? Usted que es abogado. De este tema sí puedo hablar mucho, y por suerte tengo a Rodrigo que este tema no es nuevo. En la administración de Rodrigo discutimos este tema. En ese tiempo se les había puesto de condición a la primera división que hicieran un estudio de mercadeo. Hasta este momento no lo han hecho. Y conjuntamente las 3 ligas se habían propuesto para competir y participar todo el sector profesional, que se iba a dejar sin efecto el repechaje en las 3 ligas profesionales. No iba a descender nadie en la tercera, tampoco descendería nadie en la segunda y tampoco lo haría alguien en la primera. Y entonces se verían las partes interesadas en formar parte de la primera división, pero se resolvió que debía ser lo deportivo, es decir, el campeón del torneo clausura o el campeón del torneo apertura, para que se hiciera deportivamente hablando la competencia. Hoy, ¿cuál es el problema? Que a alguien se le vino una cifra de $100,000 en la primera división y han metido $100,000, como que, como que el fútbol aquí en el país fuera artículo de comercio. Y ese es el problema. Entonces, por eso digo, suerte que está Rodrigo en este caso, porque él puede ver. Tú puedes ver a partir de los estatutos, y estos estatutos tienen nombre, se llaman Rodrigo Calvo, en la administración del Cicero. Allí pueden ver ustedes, ahí pueden ver ustedes. ¿Tú los aprobaste? Sí, ahí pueden ver ustedes. No, la segunda división no votó. La segunda división que representaba yo, Rodrigo, ¿te acuerdas? Por eso, no votó. Pero sí, Vicente, me parece una falta de respeto de parte tuya que digas que los estatutos se llaman Rodrigo Calvo. Los estatutos fueron aprobados, avalados por la Asamblea General del Fútbol, que es la máxima autoridad en la cual tú participaste, y tu liga, sometida bajo tu presión, decidió no participar porque no estaban de acuerdo con esos estatutos, pero la gran mayoría estuvo de acuerdo, y por eso es que tenemos estatutos. Por eso te decía, Rodrigo. Pero no son los estatutos de Rodrigo Calvo. Te estoy diciendo que tienen nombre porque se hicieron en tu administración. ¿Qué es lo que vemos en estos estatutos? Que la primera división va a tener 15 votos. En este momento se están representando 10
en 10 equipos y los otros 5 se reparten entre 5. Hoy, para hacer la modificación que la primera división ha hecho, tenían que tomar en cuenta la segunda y a la tercera división. Tuve la oportunidad de hablar el día de ayer con el presidente de la segunda división, el señor presidente de Balboa, don Noel Benítez, y don Noel Benítez me hacía la aclaración que ni él ni el representante de la segunda división en la federación se había comunicado con ellos. Imagínate, Rodrigo. Pero ahí hay un error, Vicente. Ni él ni el representante de la segunda. Ese es el problema de nuestro fútbol. El problema de nuestro fútbol, Sergio, ayer lo discutíamos al final de la final. Es de dirigentes. El problema de nuestro fútbol es de dirigentes. Por eso yo, cuando dice él esos estatutos, yo era de la idea de que los 7 miembros, por un buen periodo, en lo que nos acostumbrábamos a una nueva forma de dirigir, era que no deberían de tener ninguna relación con las estructuras hasta después de que estuviéramos maduros para poder asumir esa responsabilidad de quitarnos el sombrero cuando llegamos a la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Está viciado el proceso? Porque al final me convenzo a la ATFA y al presidente. Pero es que igual te puedes convencer a la primera división y ya sos presidente. Pero Rodrigo, es que cuando yo te digo... El punto es que la primera división lastimosamente nunca vota en conjunto. Pero no es problema solamente... Por las diferentes diferencias que hay, valga la redundancia. Pero no es problema solamente de personas, Rodrigo, porque si tú te acordarás, en la administración tuya que se aprobaron estos estatutos pasó un problema, y lo decía Sergio. Bueno, ¿por qué solo esta calaña de personas está en el fútbol y no otras? Yo recuerdo... ¿Cuáles calañas? Lo que mencionaba Sergio. Los que mencionaba Sergio. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo, Rodrigo? En el caso particular, y yo bien recuerdo por qué no voté por estos estatutos. Rodrigo, le pusieron 3 años de condición a la gente. Muestra de ellos es que eliminaron la participación del señor Ricardo Padilla Hijo. Eliminaron la participación del señor Yacomán. Fue con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Entonces, por eso, Rodrigo, fue que yo no voté por estos estatutos. Hoy tengo la oportunidad de decírtelo de frente. Por ello es. Y cuando yo digo que no tienen nombre y apellido, no te digo porque estén mal, sino por el hecho de que aún estando la reglamentación, Rodrigo, se ha desconocido la participación de lo que es la segunda y tercera división en la decisión de la primera división de vender categorías. Acá, por méritos deportivos, le correspondería administrar a la federación y decir, miren, que no descienda nadie, que asciendan los 2 equipos campeones de segunda división. Si queremos motivar la competencia, pero ¿cómo lo están haciendo ahora? Yo por eso, discúlpenme los amigos de la primera división que nos están viendo, deberían de hacer lo que se discutió, y Rodrigo no me deja mentir, esto no es nuevo. La vez pasada descendieron al Balboa para meter otro equipo. Pero nunca prosperó, porque nunca estuve de acuerdo en la forma como plantearon los 2 equipos. Exacto, por eso te estoy diciendo. Como hoy, creo que están usando de una forma equivocada el término franquicia. Exacto, por eso te estoy diciendo. Porque esto no es una franquicia. ¿Han ocupado otro término para franquicia? Es algo que tú puedes explotar a un largo tiempo. Exacto. Esto es, las Chivas Rayadas del Guadalajara tiene un equipo en México y da la franquicia en Estados Unidos en la Major League Soccer. Es que si es franquicia, entonces no tiene que haber descenso. Correcto. Sino que entonces habría franquicia, los 14 departamentos, y cada departamento tiene un representante. Entonces, lo que están haciendo la primera división, que le han llamado, que le han mal llamado el tema de franquicia, y que aquí puede venir uno de esos abogados pícaros que hay dentro del fútbol. Sí. O fuera de fútbol, y al pagar un equipo $100,000 y después descender deportivamente, ¿qué puede pasar? Puede venir una demanda contra la primera división porque vendió una franquicia que al final no es una franquicia. Entonces, pensemos mal. ¿Cuál es el objetivo de meter 2 equipos más a la primera división? Pensemos mal. Eso es un tema que lo debe de la junta directiva o los miembros de la primera división deberían de decir el por qué los pero 2 nosotros equipos. Pensemos mal, Vicente. ¿Cuál es el objetivo de meter 2 equipos más? Bien. Y con $100,000. Mira, yo a veces hay que pensar al revés, como se dice en buen salvadoreño. ¿Por qué convendría tener 12 equipos? Esa es la pregunta que tú me haces.
salvo que el contenido político que se está tratando en algunos equipos de la primera división quieran diversificar el fútbol. Bueno, fuera la idea. El problema es que no hay política gubernativas de desarrollo del fútbol, y eso no estoy hablando mal del gobierno porque es una realidad. Entonces, pensando mal, pienso yo que los que están en esa idea, porque hay equipos en la primera división que no votaron por ellos, están entendiendo de que vamos a tener más competición porque van a haber más partidos, que van a haber más jugadores. Eso es totalmente falso. No llega nadie a los estadios. El estudio de mercado que hizo hace aproximadamente 4 años Freddy Vega con una universidad, que es a lo que nos referíamos con Rodrigo Calvo, en lo que discutíamos, porque Rodrigo y nosotros sí conocemos de estos temas, hay que ser concretos, Rodrigo. Entonces, decir, estos estatutos que son la constitución del fútbol, debemos respetarlos. Y se hicieron con la participación nuestra o no, con una visión democrática. Entonces, aquí lo malo que está haciendo la primera división es dejar de lado a la segunda y dejar de lado a la tercera. Lástima que algunos presidentes de esas ligas, por mantenerse en las ligas, solo agachan la cara, no tienen... Lo que pasa con la FIFA y el país. No tienen posición concreta. Lástima, porque a estas alturas, para que a la primera división le hubieran autorizado los 2 equipos, les hubieran metido ya el repechaje. Ya debería de estar ahí. Ok, ¿usted no está a favor de los 2 equipos? No, en lo personal no. ¿Usted, Rodrigo, no tengo tiempo, tampoco está a favor? No estoy a favor, pero tampoco estoy en contra, dependiendo cómo se haga. ¿Por qué? Pero pareciera muy política. No. Es más, tengo tiempo. En este momento, para mí, en vez de 2 equipos, deberían de haber 8. Para llegar, es más, en un largo tiempo, llegar a 20 equipos si es posible, pero bajo una manera diferente, donde se traten todos los temas integral en beneficio de nuestro fútbol. Perfecto. Señores, pausa. Volvemos. Nosotros nos despedimos. Don Vicente, un placer que nos haya acompañado. Gracias, Sergio. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Acá nosotros calentamos lo que está frío. Don Rodrigo, un gusto. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Sergio, a toda la audiencia de 8 en punto por esta oportunidad nuevamente de podernos expresar con relación a lo que tanto nos apasiona y nos ama, como es y vamos a seguir hablando. Señores, un gusto. Soy Sergio Méndez. Hoy lunes 25 de mayo del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Bendiciones, que descanse y precisamente que el Señor nos bendiga a todos.